la bondad. Muy buena tarde, un gusto verles. No les vi ahí en la mañana, era el otro paralelo, ¿no es cierto? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que bien. Una vez más, les agradezco por su predisposición para tener una clase a una hora tan complicada como es las 8 de la noche. Pero no hay de otra, ¿no? Hay que acomodarse. Y el punto es que a mí me interesaría primero saber si hay dudas respecto a los temas que conversamos el día de ayer. Es muy importante tener claro lo que hablamos el día de ayer. A ver, ¿hay alguna duda respecto a lo que se trató en la clase del día de ayer, por favor? Hola Jorge, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿qué te Buenas quedó, tardes. qué te quedó como duda? Es un poco más como, es un poco más teórica, por así decirlo. En el método de Agresti-Cole, ¿por Las, qué las dudas teóricas son mis favoritas, son las mejores, porque son las ya, que responden a cualquier otra pregunta. A ver, dime. ¿por qué añadiéndole la ñ de n+4 se resuelve los problemas que tiene con referencia con referencia de solo poniéndole o sea, ¿por qué se resuelven los errores que puede dar? A ver, el método de Agresti-Cole mucho está basado en estudio de evidencia, más que en un argumento teórico, digámoslo así. En otras palabras, el método de Agresti-Cole es bastante empírico, ¿sí? Lo único que trata es de corregir las dificultades que tiene el método tradicional. Entonces, en lugar de cambiar de función matemática o de distribución de probabilidad para poder calcular los intervalos de confianza para la proporción, los autores lo único que hicieron es ajustar de tal manera que el intervalo se mueva y se angoste, se mueva y se adelgace. Entonces ahí, el por qué es más bien, es un tema de operatividad matemática de la función bajo esa estructura, Jorge. Pero el hecho es que cuando tú tienes expresiones, primero esta era una expresión formal, el intervalo de confianza deriva de la distribución normal, pero el momento en que de la distribución normal yo genero una corrección empírica, es básicamente una corrección empírica al servicio del resultado. En otras palabras, el ajuste, aunque no tiene un fundamento académico, sino más bien un fundamento práctico, demuestra que es útil, ha demostrado que es útil. El paper de Agresti, obvio, el paper de Agresti, ojo que ya tiene 21 años de vida, te dice un poco, va por ahí el tema, ¿sí? Es interesante leer el paper de Agresti. Al comienzo yo también decía, esa corrección parece un poco gratuita, pero no lo es tanto, ¿sí? Ellos te dan argumentos matemáticos en el paper. Entonces, la corrección termina generando buenos resultados. Eso es lo que te puedo decir, Jorge. Pero, profe, una pregunta. Normalmente, bueno, no solo en la estadística, sino en muchos ámbitos también, como por ejemplo la física y demás, cuando hacen soluciones para un problema muy concreto, en este caso de menos de 10 éxitos y menos de 10 fracasos, eh, suele haber problemas con que funciona mejor o peor con ciertos casos. Por ejemplo, si tuviéramos 7 éxitos y 3 fracasos, no, se me ocurre, ¿no? Funcionaría mejor, por así decirlo, que con otros, eh, ¿cómo decirlo? Que con otras situaciones. Entonces, no ha habido estos problemas con Agresti Cole, o si los hay, ¿por qué consideramos que es una corrección buena? No es el único, el método diagnóstico no es la única corrección al método tradicional. Es la que mejor resultados ha demostrado y por tanto es la que más se ha difundido. No es la única, ¿sí? Entonces, a la larga, si a ti te dan 3 carros, te dan 4 carros, y de los 4 carros tienes uno que realmente funciona mal, y te dicen de los otros 3, escoge el que más le sirva, vas a utilizar el que mejor resultados te dé.
Eso es el método de Agresti-Cole, no es el único. Hay otros que sirven para lo mismo de lo que estamos hablando, ¿sí? La estadística, como la ciencia, tiene innumerable cantidad de herramientas. Generalmente hacia acá se filtran las que tienen una utilidad práctica ya comprobada, ya bastante evidenciada. Esa es la palabra. No sé qué más podría decirte, Jorge. Gracias. Ok, avancemos por favor entonces. Y recuerden en qué nos quedamos la clase pasada, ¿no? El día de ayer, pues les planteé un ejercicio para ver y entender cuál es la utilidad práctica de la distribución T, o mejor dicho, cuál es la manera práctica de aplicar la distribución T. Recuerden lo que les dije ayer, ¿no? Su jefe no va a venir a pararse a su lado mientras hace sus cálculos y les va a decir, no se olvide, asuma que la distribución es normal, ¿no es cierto? Eso no va a pasar. Tienen que verificarlo ustedes y esa verificación viene por la vía, en este momento, de un diagrama y de dos estadísticos. El diagrama es el diagrama de caja y bigotes, que me va a decir si hay datos atípicos y que ya me habla gráficamente de la simetría, y los datos atípicos que tienen que ver, perdón, y las coeficientes de sesgo y kurtosis, que son valores, puntajes Z, que me hablan de coeficiente de sesgo y kurtosis, ¿no es cierto? ¿Quién calculó? ¿Quién hizo el deber? No es deber, no, pero ¿quién hizo las cosas? A ver. Pamela, ¿quiere compartir el diagrama de caja y bigotes, por favor? ¿Lo puedes hacer en este momento? Mi compu es un poquito lenta, ya lo intento, ¿ya? Ok, dele, no me hago lío yo. Y mientras Pamela comparte el diagrama de caja de bigotes, ¿quién tiene los valores de coeficientes estandarizados de sesgo y kurtosis, por favor? Aunque ella también los va a mostrar, porque supongo que utilizó StatGraphics, ¿verdad, Pamela? O lo hiciste en Excel. Excel también tiene la herramienta para hacer el diagrama de caja y bigotes. Stephanie Carolina, cuénteme, ¿cuánto sacaste? Coeficiente estandarizado de sesgo. Buenas tardes, Inge. Me salió es menos 0,152442. Decimal. Suficiente. ¿No es cierto? El coeficiente estandarizado de kurtosis, ¿cuánto te salió? Menos 0,95. Listo. Si están de acuerdo, bajen la mano, ¿no? Listo. Ok. Ahora, esos valores deben ser interpretados, ¿verdad? Esos valores deben ser interpretados, por favor. Así que, ¿quién me ayuda con la interpretación de esos valores? Ya Pamela nos acaba de poner el gráfico de caja y bigotes en la pantalla, pero fíjense ustedes que, claro, si hizo en StatGraphics, como veo que lo hizo, los valores de sesgo y kurtosis ya están ahí, ¿no? Si se fijan, en rojo, ¿no? ¿Quién me ayuda interpretando esto? A ver. Nadie. Se acabó. O sea, solo calculamos de allá la interpretación. Sépanse ustedes que si en el examen ustedes me pegan esto y no me dicen ni pío, les pongo 0. Porque hacerlo, lo más fácil es hacer esto en el software. Interpretar es lo que me interesa. ¿Sí? No se sáquense de la cabeza que yo calculo que yo evalúo los cálculos. Eso lo hace el software. ¿Sí? Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días, bien tardes, perdón. Ajá. Se puede decir que la distribución de la que provienen los datos proviene de una distribución normal al tener un sesgo y una kurtosis en un rango de más menos 2. Ok, a ver, dice Vanessa, los datos provienen de una distribución normal. Ok, Vanessa, dame un número. El 33. Gracias. Hola, Randy. Buena tarde, Randy Ariel. Uy. Buenas tardes, Jim. ¿Escuchaste lo que dijo tu compañera? Sí. Ok, ¿estás de acuerdo con lo que dijo?
O sea, dijo más menos 2. No sé si lo escuché bien, pero creo que entre más se acerque al valor de 0, pues A ver, díganme, podríamos decir que es una Randy, distribución normal. escúchenme, ustedes tienen el hábito de responder algo que no pregunté. Yo te pregunté, ¿estás de acuerdo con lo que dijo tu compañera? Y tu respuesta debe ser sí o no, punto. A ver, A ver, sí, sí, estoy de acuerdo. ok, luego, razone por qué. Ahí sí, lo que quiera. Ya, debido a que en este caso el sesgo y la kurtosis se está acercando a lo que es el valor de 0, por lo tanto podría ser una distribución normal en el rango de más menos 2. Ok, listo. Denme un segundito que tengo que llamarle en este momento al decano. Denme un ratito, por favor. Muchas gracias por la espera. Ok, mis queridos jóvenes, entonces continuemos con nuestros temas. Y bueno, tanto Vanessa como Randy me dieron una interpretación interesante. Me dijeron, los datos son normales, en otras palabras. Y es falso. ¿Sí? Los datos van a ser normales solo cuando el coeficiente estandarizado de sesgo y el coeficiente estandarizado de kurtosis valgan exactamente 0. Cada uno de ellos. Se los dije cuando hicimos estadística descriptiva. Lo que sí se tiene que entender aquí, primero, fíjense, el coeficiente estandarizado de sesgo es negativo. Tiene sesgo negativo, jóvenes. Y el coeficiente estandarizado de kurtosis es negativo. Es levemente platicúrtico la forma de los datos. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener claro es que el hecho
de que esté entre más y menos 2 nos permite asumir comportamiento aproximadamente normal. De tal manera que podemos utilizar la distribución T en este caso. No es que ya automáticamente, no, pues los datos han sido de distribución normal. No. En realidad no conocemos con certeza la forma que tiene esta distribución, pero por los coeficientes de sesgo y kurtosis podemos suponer un comportamiento aproximadamente normal. ¿Estuvo claro? Y como ustedes ven, Pame ya les está dando los apuntes, ¿no es cierto? Cuénteme, Pame, interprete esa cajita que está ahí, por favor. Ya podemos decir que a través del diagrama de caja y bigotes podemos afirmar que en nuestra gráfica no existen datos atípicos y que tenemos una media Te puse en problemas. ¿Qué significa que la línea azul esté medio a la izquierda? que está... La verdad no me acuerdo. Ok. ¿Qué significa que el bigote izquierdo sea más largo que el derecho? ¿Quién le ayuda? Gracias, Pame. ¿Quién le ayuda, Pamela? ¿Qué significan las dos cosas que acabo de preguntar? ¿Qué significa que la línea que atraviesa la caja esté tirada a la izquierda y que el bigote izquierdo sea más largo que el derecho? A ver. ¿Alguien? No les enseñaron a interpretar diagrama de caja y bigotes. ¿Cómo hicieron el trabajo que hicieron hace un mes? Esto debían haber hecho, lo que estoy diciendo yo. Eso es interpretar el diagrama. ¿Sí? Claro, el uso que le queremos dar aquí, como bien dice Pamela, es no hay datos atípicos. Puedo usar T, eso dice. Anthony David, cuéntame, respecto a los dos planteamientos que acabo de hacer, ¿qué es lo que tú me indicarías, por favor? Si la línea está ubicada más a la izquierda, quiere decir que el mayor porcentaje de los datos se encontrarán al lado derecho. ¿Ya? Seguro. La mayor cantidad de datos a la derecha. Sí, la Es mayor correcto. proporción. Sí, es correcto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el sesgo es negativo o positivo, mi amigo? Negativo. Lo mismo nos dice el coeficiente de sesgo, tiene signo menos. Si te fijas como las dos cosas coinciden, ¿verdad? El bigote más largo me indica hacia dónde está el sesgo. El bigote más largo me dice tengo sesgo hacia la izquierda. Y eso numéricamente en el coeficiente estandarizado quiere decir sesgo negativo, pues. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir, Anthony, que la línea azul esté tirada a la izquierda? Anthony, David. Que el Que la tercer cuarto. mediana está botada a la izquierda. La línea azul del medio de la caja, o la línea azul que está dentro de la caja, perdón, representa la mediana. El punto rojo que está ahí marcado en la mitad representa la media. La mediana está a la izquierda de la media. Por tanto, sesgo a la izquierda. Dice exactamente lo mismo. Si se fijan ustedes, entonces, si yo tuviese un diagrama de caja y bigotes de una población normal, tendría una caja con la media y la mediana en la mitad y los dos bigotes del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, para términos del uso que le queremos dar en este momento, el diagrama de caja y bigotes me habla de datos atípicos. Los datos atípicos son aquellos que se van a ubicar más abajo del límite inferior o más arriba del superior, o sea, a la izquierda del bigote izquierdo y a la derecha del derecho. Esos no hay. Y el momento en que no hay, ojo, escúchenme una cosa importante. El diagrama de caja y bigotes no me habla mucho de la normalidad. Me habla de la forma y de los datos, y si es que hay o no datos atípicos. La prueba T no se recomienda usar cuando hay datos atípicos. El diagrama de cajas me sirve para eso.
Cuidado, y se me ocurre tomar desde la elaboración del diagrama de caja y bigotes a mano, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Los coeficientes estandarizados de sesgo y kurtosis, como ustedes ven, en cambio, eso sí me dicen. No, su distribución no es normal. Es medio sesgada a la izquierda y medio aplanada, pero podemos asumir aproximadamente normal. Pamela, ¿tienes el archivo en StatGraphics? No, Inge, solo tomé capturas. Solo tomaste capturas. Bueno, hubiese querido hacer el gráfico para que veamos la forma. No importa. Entonces, esto nos da luz verde para usar la distribución T en este ejercicio. Eso es todo. Ok, respecto a este punto, no se olviden. Si alguien me usa la prueba T, si alguien usa la prueba T sin verificar normalidad por algún mecanismo, yo califico cualquier número y cualquier interpretación de esos valores sobre la mitad. Oirán, siempre, si una prueba en donde hay que aplicar la prueba T, ustedes la hacen sin verificar normalidad, yo les califico sobre la mitad. De la mitad para abajo, ¿no? O sea, les pongo 5 sobre 10 si la resolución está perfecta. ¿Cierto? Vean qué les estoy diciendo. ¿Ok? Bueno, las preguntas que hice respecto a este problema, ahí sí se las dejo a ustedes, porque tenemos que avanzar a otro intervalo de confianza. En el almuerzo me topé con un paper medio interesante en donde quería ver, en verdad, cuál es el efecto de la Coca-Cola Cero en relación con los supuestos beneficios que produce. Y centrémonos en uno solo, ¿ya? Centrémonos en la carga energética proporcionada por la bebida. Recuerden ustedes que si una bebida tiene carbohidratos, ¿verdad? Nos va a proporcionar energía a través de sus carbohidratos. Entonces el estudio del que estaba hablando, y por eso me vino a la cabeza, compara las dos bebidas de Coca-Cola, la tradicional y la cero. Obviamente la tradicional tiene azúcar y la cero tiene edulcorantes, ¿verdad? Ese estudio lo que quiere hacer es comparar cuál de las dos me proporciona más energía. En otras palabras, quiere comparar las medias del aporte energético de cada una de las bebidas. ¿Sí? Claro, ¿no es cierto? Me interesará saber si es que me da lo mismo tomar Coca-Cola normal o Coca-Cola cero en cuanto a lo que tiene que ver con aporte energético. Porque en verdad, cuando uno toma una Coca-Cola cero, sí se siente en el sabor al final, ¿no es cierto? El sabor de la Coca-Cola cero se queda pegado al paladar por horas, ¿sí lo han notado? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿vale la pena eso para bajar el consumo de azúcar? Y la pregunta que hay que hacerme es, ¿me da igual o no tomar una y otra? ¿Me da, los dos tienen el mismo, proporcionan la misma cantidad energética o no? En otras palabras, un estudio como estos quisiera comparar la media del contenido energético de la Coca-Cola tradicional con la media del contenido energético de la Coca-Cola cero. Y eso, mis queridos jóvenes, se realiza de una forma muy sencilla. Vamos a estudiar intervalos de confianza, diferencias de medias, muestras grandes. Profe, uno está compartiendo. Gracias, solo puse el título, ¿no? Intervalos de confianza para diferencias de medias en muestras grandes. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Una de las utilidades prácticas que tiene la estadística, ¿sí?
una de las utilidades prácticas que tiene la estadística es que nos permite comparar. Comparar, mis queridos guaguas. ¿De acuerdo? Nos permite comparar. Cambiemos de la cabeza, saquemos esto. Imagínense ustedes esto, mis queridos jóvenes. En mi laboratorio, lo digo mío por decirlo, no es de la universidad, pero tengo yo 2 analistas que se dedican a ensayos de aguas. ¿Sí? Ensayos de aguas quiere decir recibir aguas de diferente naturaleza y pues hacer medición de diferentes, de concentraciones de diferentes sustancias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Digamos que yo tomo, escuchen esto, que yo tomo un mes de trabajo de ellas, de las 2. ¿Ok? Llamémosles en este laboratorio, mis queridas y queridos jóvenes, somos, o mejor dicho, somos 2 hombres y son 7 mujeres. ¿No es cierto? Muy bonito eso, ¿no? Las 2 técnicas, digamos que yo tomo, escúchenme, en un mes, yo tomo los registros y reviso cuántos ensayos de DBO hizo cada una, ¿sí? Y digamos que Fernanda hizo 40 y que Alejandra hizo 38. Verán que tomé un mes. N igual a 30, no fue casual. La pregunta aquí, mis queridos jóvenes, es: esto es no es total, no es un promedio diario. 44, 48, así mejor, 4,4 ensayos por día. .8 ensayos por día. ¿Puedo concluir, mis estimadas y estimados? Esto es una pregunta. ¿Puedo concluir que Alejandra hace más ensayos en promedio que Fernanda? Eso es lo que vamos a tratar de ver a través de intervalos. Si se fijan. Recuerden, un ojo no entrenado en estadística va a decir, claro, 4,8 es mayor que 4,4. Así responden las personas que no saben estadística. ¿Sí? Claro, o no sabe leer, 4,8 mayor que 4,4, ¿no es cierto? Pero como ustedes saben que esta media proviene de una muestra de 30 días, saben que solo es una media muestral. Y lo que hay que concluir es respecto a las medias poblacionales. ¿Sí o no? Entonces, mis queridos jóvenes, si les doy este antecedente, entonces hay que hablar de esto. Fíjense ustedes. Pensemos en 2 poblaciones cualquiera. Los ensayos que hace Fernanda, los ensayos que hace Alejandra. Coca-Cola normal, Coca-Cola cero. Y llamémosles cada una variable diferente. Llamémosle a una variable X y a otra variable Y. ¿Sí? Cada una de ellas ¡ese micrófono! ¿De quién fue? Cada una de ellas tiene una media poblacional y una varianza poblacional también. Ñu de X la una y ñu de Y la otra. Ahí. Y ñu de Y la otra, ¿no es cierto? Ya estoy mejorando la letra con este touchpad. ¿De acuerdo? Cada una viene de una población que tiene sigma cuadrado de X
y sigma cuadrado de y. Y finalmente, lo que ya habíamos visto para una sola media, sabemos nu y sigma de cada una, pero no tenemos idea si son normales o no. No se olviden de eso, es importantísimo, ¿verdad? Si yo quiero comparar o quisiese comparar las medias poblacionales, ¿sí? La comparación más fácil es sacando diferencia de estas medias. Porque si yo saco nu de x y a nu de y le resto. Si esta diferencia de aquí, mis queridos guaguas, es igual a 0, claro que las medias poblacionales son iguales, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo tuviese las dos medias poblacionales, las puedo comparar por diferencia. Si esa diferencia es igual a 0, quiere decir que las dos medias poblacionales son iguales. Si esa diferencia es diferente de 0, ya sea positiva o negativa, quiere decir que una de ellas es mayor. Si es positiva, quiere decir que nu de x es mayor. Si es negativa, quiere decir que nu de y es mayor, ¿verdad? Hasta ahí todo claro, facilito. Pero, una vez más, recuerden o recordemos, mis queridos guaguas, esto es en otras palabras, qué desgracia. Que nosotros no tenemos, pues, no tenemos news. Lo único que tenemos son estadísticos. Tomé muestras de X y tomé muestras de Y. Tomé dos muestras de cada una de las dos poblaciones. 30 colas normales, 30 colas 0. ¿Sí? ¿Cuál era el otro ejemplo que les di? Se me fue. ¿Cuál era el otro? El de las colas y qué más era. Nuevamente, 30 días contando los ensayos de Fernanda y 30 días contando los ensayos de Alejandra. Dos poblaciones estadísticas diferentes. Son muestras, por tanto, yo no tengo nu de x ni nu de y, sino que tengo x media de x menos x media de y. Este estadístico, porque es un estadístico, ¿sí o no? Se conoce como diferencia de medias muestrales. X media menos Y media se conoce como diferencia de medias muestrales, que es la contraposición al parámetro poblacional llamado diferencia de medias poblacionales, nu de X menos nu de Y. ¿Está claro? Entonces acabamos de encontrar nuevamente un estadístico y un parámetro poblacional llamado diferencia de medias poblacionales, que es precisamente sobre el que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque queremos construirle un intervalo de confianza a esa diferencia de medias. ¿De acuerdo? A esa diferencia de medias. Para ello tenemos el estadístico diferencia de medias muestrales. Cada una de las muestras tiene un tamaño N1 y N2. Tamaño que puede ser igual o diferente, no importa. Pero con la condición en este caso de que las dos sean mayores o iguales que 30. ¿Claros todos los conceptos? ¿Sí? Bien, cuando nosotros tenemos claro eso, entonces hay que avanzar con el siguiente criterio, mis queridos jóvenes, y es que una vez más, por combinación lineal, yo puedo sacar ¿qué es lo que yo necesito? Tengo que sacar la media de la distribución muestral de X media menos Y media. En otras palabras, tengo que sacar esto. Nu de X media menos Y media. Recuerden, el concepto no se pierde. Si X media menos Y media es un estadístico muestral, tiene su distribución de probabilidad. ¿Y cuál es la media de la diferencia de medias? Estos trabalenguas son bonitos, ¿no?
Por combinación lineal se va a demostrar fácilmente, mis queridos guaguas, y esto no es difícil, que la media de la distribución muestral de la diferencia de medias es igual a la diferencia de las medias poblacionales. ¿Suena trabalenguas? No lo es tanto. Ya le vamos a hacer el gráfico para que se entienda nuevamente. ¿Sí? Combinaciones lineales, de la misma manera, vamos a demostrar que la varianza de la diferencia de medias se determina de esta forma. Quiere decir, mis estimadas y estimados, ¿puedo mover la pantalla para seguir o están copiando? Ok. Quiere decir, observen con atención. Una vez más, ay, perdón, antes ya les lanzo la normal sin decirles, ¿no? Y aquí una vez más, el mismo concepto del que hablamos hace un momento. Si las dos muestras son grandes, o sea, si cada una de las muestras es mayor que 30, la distribución de este estadístico es normal. Una vez más, el teorema del límite central en nuestras vidas. Una vez más, estamos diciendo que si las dos muestras son grandes, la distribución del estadístico muestral diferencia de medias es normal. Ahí sí, les pego esto. Les pego esto, ¿no es cierto? Vamos a poner los parámetros de esta distribución. Sí, de acuerdo. Un segundito que más que escribir quiero copiárselos. Fíjense ustedes. ¿Qué va en el eje? ¿Cuál es la variable aleatoria ahora? La variable aleatoria no es de X media, no es Y media, no es pequechito. Es la diferencia de medias muestrales, mis queridos guaguas. Aquí en el eje va X media menos Y media. ¿Sí? Eso va en el eje. ¿De acuerdo? Lo que nos está diciendo es que esta distribución normal, ¿sí?, tiene una media que es igual a nu de X menos nu de Y. En otras palabras, aquí en la mitad, lo que va es nu de X menos nu de Y. ¿La vamos viendo? Claro, para completar esta explicación, vamos a señalar que la distribución muestral de la diferencia de medias, ¿no es cierto?, es de lo que andamos hablando hoy. Tiene una desviación estándar. Que va a ser igual a... raíz de sigma cuadrado de X sobre NX más sigma cuadrado de Y sobre NY. En otras palabras, esto no.
Ya. Eso es lo que estamos diciendo. El teorema del límite central aplica también para la diferencia de medias. Y esa diferencia de medias nos permite decir que o mejor dicho, y ese teorema del límite central nos permite decir que la distribución muestral de la diferencia de medias en muestras grandes es normal. Así como está ahí. Entonces, mis queridos jóvenes, avancemos. Avancemos, por favor. Esto tiene unas consecuencias súper interesantes, ¿no es cierto? Primero escribamos el lenguaje matemático. Estamos diciendo que la variable aleatoria x media menos y media es normal si n es grande. ¿Con qué parámetros? Nu de x menos y, x media menos y media, y sigma cuadrado de x media menos y media. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que ver que nu de x menos y, nu de x media menos y media es nu de x menos nu de y, y que sigma cuadrado de x media menos y media es sigma cuadrado de x sobre nx más sigma cuadrado de y sobre ny. ¿Ok? Y hagamos lo mismo que ya hemos hecho con las otras variables aleatorias muestrales, ¿sí? Hagamos lo mismo que ya hicimos en ocasiones anteriores, mis queridos guaguas. Estandaricemos. Si es una variable normal, estandaricemos con la clásica, ¿no? Estandaricemos. La variable aleatoria es x media menos y media ahora, ¿no? ¿Sí nos queda claro eso? La variable aleatoria es x media menos y media. Por tanto, la estandarización para esa variable aleatoria queda así. Observen. Si yo reemplazo lo que ya despejé mediante combinaciones lineales, voy a decir que la variable aleatoria diferencia de medias estandarizada queda de esta manera. ¿No es cierto? Observen con atención. ¿Parece trabalenguas? Sí, se van a acostumbrar rápido. La clave es entender la nomenclatura. Y una vez más, así como les dije en las proporciones, guardarán esta formulita, le hemos de usar, ¿sí? Fíjense cuántas formas puede tomar z, ¿no? Qué lejos quedaron tiempos aquellos en que pensábamos que z era igual a x menos nu sobre sigma. ¿De acuerdo? Esto, mis queridos jóvenes, nos permite también derivar un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y una vez más, como es de muestras grandes, tengo que usar z. Y observen, los intervalos de confianza que tienen que ver con las medias siempre tienen la misma estructura. El estadístico, x media menos y media, z que me denota el nivel de significancia y el error estándar. Y el concepto no cambia. El error estándar es la desviación estándar de la distribución muestral del estadístico. ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución muestral del estadístico? Esta de aquí. Ya lo vimos hace un momento. ¿No es cierto? Por tanto, el intervalo de confianza para la diferencia de medias en muestras grandes queda de esta forma, ¿no?
Y de la misma manera que con la media, primero ambas muestras deben ser grandes. Y segundo, si no tiene sigma, use S. ¿De acuerdo? Obviamente S de cada población, ¿no? Perdón, de cada muestra. ¿Sí? Trabajemos, por favor. Así rapidísimo el cálculo. ¡Ojo! Este cálculo, si ustedes quieren, ya pueden empezar a hacerlo en software. Que lo que interesa no es el cálculo, sino la interpretación, que serían los números, ¿no? Pero si quieren hacerlo a mano ahorita, está bien. Unos 3 minutitos, por favor.
Por favor, el error estándar, z de alfa sobre 2, x media menos y media, para ir desglosando, ¿no es cierto? Analía, buenas tardes, ¿cómo te va? Analía. ¿Se me escucha por si acaso? Sí, por si acaso sí se te escucha. A ver, vamos por partes, vamos haciendo una disección de esto, ¿no? Te voy a preguntar la parte más fácil del mundo. ¿Cuánto vale x media menos y media? X media menos Y media menos 25. Ok, ¿cuál tomó? ¿Por qué usted me dice menos 25? Porque resté los 50 menos los 75. Facilito, ¿no es cierto? A grupo A menos grupo B. Ok, aquí siempre es bueno esto. Aunque da lo mismo cuál cojan o cuál tomen como X y cuál tomen como Y, se recomienda por facilidad de interpretación utilizar como X al que tiene la media muestral mayor, de tal manera que la diferencia sea positiva. Así que, ¿cuánto disquera, Analia? Sería 25. ¿No es cierto? Ya. 25. Ok, Analia, ¿cuánto vale alfa? Analia. Alfa vale... Perdón, si se me escucha un poco bajo, ando un poco mal de la garganta. No, te escucho súper bien, realmente se te escucha un Alfa, poco la voz afónica, pero el micrófono está bien alto, así que no es problema. 0.04. Y alfa media era 0.02. Dígale alfa sobre 2, ¿ya? Alfa medio Ya. es un término horrible, ¿sí? Gramaticalmente incorrecto. ¿De acuerdo? Alfa sobre Sí. 2, 0,02. ¿Cuánto es z de alfa sobre 2, Analia? 2.05. Z igual, ¿verdad? Sí, 2.05. Listo. Gracias, Analia. Le voy con alguien más para que me dé el valor del error estándar. ¿Quién ya tiene el valor de error estándar, por favor? ¿Mm? ¿Quién tiene el valor de error estándar? Tengan la onda. ¿Quién tiene ya el valor del error estándar? Rapidito. Hola, Pamela. ¿Cuánto es que te salió? 1,25. Preguntemos. Pero en general estoy segura. Ahí en lo que es del estadístico, ¿no es la diferencia de medias? Pamela, no ha estado estudiando. ¿Qué le dije yo de las varianzas? Siempre son aditivas, ¿sí o no? No, no, eso sí. O sea, me refiero al primer término que sale 25, porque yo le tomé en cuenta las medias. Por eso, a ver, las medias dice, vamos a ver los datos, dice, motor A tiene 36 millas por galón y el motor B tiene 42 millas por galón. ¿De dónde sacó Analía el 25? Dios quiera que ella sepa, yo no. ¿No es cierto? Es un dato tan básico que ni regresé a ver, fíjense ustedes, pero está mal, ¿no es cierto? Clarísimo dice. Para el motor B, la media fue de 42 y para el motor A, la media fue de 36. ¿Sí o no, Pamela? Analia, ¿de dónde usted en el mundo sacó ese 25? Vean? ¿En qué clase de estadística está? Analia. Me confundí al leer el enunciado. Ok, en el examen la confusión cuesta 0, ¿no?
Sí. 6 entonces. 6 ha sido o no, Pamela. Ahí sí estamos de acuerdo, gracias. Alguien que verifique, me ayude contrastando el valor de error estándar que me está proporcionando Pamela, por favor. Ella dice que sale 1,25 millas por galón. A ver. Steve Paul, cuéntamelo todo. ¿Cuánto te salió? Igual 1.25. Correcto, entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Una vez que hemos hecho esto, es cuestión de armar el intervalo. Steve, ¿ya tienes el intervalo? Bueno, ya mismo le saco. Hey, ¿quién tiene el intervalo? Ana Belén, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Inge. El intervalo es de 3.43 y 8.56. Millas sobre galón, ¿no? Listo. ¿Verifiquemos? Sí, ¿no? Ya el cálculo más arduo era el error estándar, ¿verdad? Pero ya está. La interpretación es lo que interesa. De eso hablamos al volver de la pausa. 5 minutitos, por favor.
Listo. ¿Quién me ayuda con el reporte primero? A ver. El reporte primero. Tengan la bondad. ¿Quién me ayuda primero? El reporte. Repórtenme. Ahorita ya no lo hago yo. Ya hemos trabajado lo suficiente como para que puedan ayudarme con un reporte. Repórtenme el intervalo rápidamente, por favor. Bueno, dame un número. Alejandro Sebastián Angulo, dame un número, ya que nadie quiere, toca hacerles querer, ¿no es cierto? Hasta el 40. El 27. Gracias. Pamela, dame un número porque ya si estuviste por estos lados. Ajá, ya tengo una mano alzada y es cuando uno se anima, ¿no es cierto? Catherine Alexandra Aguayo, muy buenas tardes, Catherine. Cuéntamelo todo. Ya, buenas tardes, Inge. A ver, Buenas tardes, Catherine. a ver, yo lo interpretaría como el No, valor... no me interprete, Catherine, no me interprete. Repórtelo nomás, dije. Ok. El valor real de la diferencia de las medias del experimento donde se comparan dos tipos de motores, el A y el B, se encuentra entre 3.43 a 8,56 millas por galón, con un error estándar de 1.25 a un nivel de confianza del 96%. A ver, vamos viendo nuevamente, no está mal. Te faltó el tamaño de las muestras también, ¿no es cierto? Con un nivel de confianza del 96%, el valor verdadero de la diferencia en el rendimiento del combustible entre los vehículos A y B se encuentra entre 3,43 y 8,56 millas por galón, ¿no es cierto? Con un error estándar de 1,25 millas por galón, ¿verdad? Recuerden, una cosa es reportar y otra es interpretar, ¿sí? Observen una cosa, nosotros no estamos hablando ni del rendimiento del motor A ni del rendimiento del motor B, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de la diferencia entre los dos. Como nosotros dijimos que X es del motor B, si no estoy mal, ¿no es cierto? Así lo tomamos, ¿no? X es del motor B, fue, ¿no es cierto? Dijimos X corresponde al motor B, corresponde al motor A. Nosotros estamos diciendo, la diferencia entre los rendimientos siempre es mayor, siempre es positiva, perdón. Lo que quiere decir que el valor verdadero de la diferencia que está en este intervalo es positivo. Por tanto, podemos afirmar que la media poblacional del rendimiento de B es mayor que la media poblacional del rendimiento de A. Disculpen el decano.
Mil perdones. Entonces, volvamos a la interpretación del intervalo. Fíjense ustedes, ¿qué nos dice este intervalo? Nos dice que la diferencia de rendimiento entre el motor B y el motor A es tan pequeña como 3,43 o tan grande como 8,56, pero siempre el motor B es mayor, ¿sí o no? ¿Qué es un intervalo de confianza? Es un intervalo de variable en el cual esperamos o tenemos la confianza de encontrar el valor verdadero del parámetro. Aquí nos está diciendo, el valor verdadero puede ser cualquiera entre 3,43 y 8,56, pero siempre es positivo. Por tanto, este intervalo ya me permite asegurar al 96% de confianza que el motor B tiene mejor rendimiento que el A. ¿Sí o no? De lo que estoy diciendo se infiere otra cosa. Puede haber intervalos para la media que cambien de signo en el camino, ¿sí? Que pasen de menos a más, que el límite inferior sea negativo y el superior sea positivo. ¿Qué significa eso para la interpretación del intervalo? Muy sencillo. Significa, pensemos en algo así. Permítanme dibujar, ¿no? No se olviden siempre de la definición de intervalo de confianza. Intervalo de confianza es la zona o el intervalo de la variable en el cual esperamos encontrar, tenemos la confianza de encontrar el valor verdadero de la variable, ¿no es cierto? Digamos que este intervalo me sirve. Digamos que este intervalo, un poquito menos. Vamos ya. Digamos que este valor, esta línea que marca aquí es del 0, ¿sí? No importa de qué variable sea, ya, supongamos que es del mismo rendimiento, ¿ya? Con otras muestras. Y digamos que el intervalo me sale la pata izquierda negativa, ¿sí? Digamos que me sale menos, caramba, 5,5. Y acá, por decirles algo, me sale 2,3, por decirles algo. No es que haya un ejemplo, este es un ejemplo en particular. No viene de ningún cálculo. Cuando ustedes estudien, no dirán de dónde sacaría esos números del joven, ¿no es cierto? No hay, solo es un ejemplo. Pero pensemos en la misma variable, ¿sí? Recuerden, el intervalo es para encontrar nu de B menos nu de A, ¿verdad? En esta zona del intervalo, todos los valores de la diferencia son negativos, ¿verdad? Por tanto, en esta zona, en esa zona en que ustedes ven, estamos diciendo el valor de nu de B menos nu de A puede ser negativo, por tanto, la media de A es mayor. Disculpas. En esta otra zona del intervalo, nu de B menos nu de A es positiva. En esa zona el rendimiento de B es mayor, ¿verdad? En ninguna de las zonas, o mejor dicho, en la zona de la izquierda, el rendimiento de A es mayor y en la zona de la derecha el rendimiento de B es mayor. La cuestión es que nosotros no sabemos en esta zona en dónde está el valor verdadero. Por tanto, un intervalo de confianza para diferencia de medias que cambia de signo no nos permite conocer cuál de los dos es mayor. El valor verdadero puede ser cualquiera, en la zona negativa o en la zona positiva. E incluso, como el intervalo atraviesa por el 0, hay un valor en el que los dos rendimientos son iguales, ¿sí o no? Por tanto, cuando un intervalo de confianza tiene un extremo negativo y el otro positivo, no se puede concluir cuál de las medias es mayor. ¿Estuvo claro? ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Ninguna. Entonces yo sigo con lo que sigue porque hay que seguir, ¿no es cierto? Si no hay preguntas, yo sigo, guaguas. En serio, ninguna.
No se olviden lo que acabo de decir. Después, ¿cómo interpreto? Entonces, fíjense ustedes, este intervalo de confianza ya nos sirve para hacer decisión estadística. Si a ustedes le dicen, elija un carro, ¿cuál van a elegir con la información que hemos sacado? El B, pues. Tiene mejor rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento? No sé, pero siempre es mayor que el de A. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Anthony, David, cuéntamelo todo. Inge, yo he visto en algunos ejemplos de intervalos de confianza para muestras pareadas que tienen un error absoluto más pequeño que el error absoluto para intervalos de confianza en esta clase de diferencias de media. Anthony, no estamos estudiando muestras pareadas, estamos estudiando muestras independientes, ¿sí? Recuerden que nosotros salimos del supuesto de que los elementos que componen la muestra son independientes, no pareados. El concepto de muestra pareada, que en efecto se utiliza mucho, no lo estamos estudiando. Y por eso, esa comparación no entra en lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo, Anthony? Ok, está bien. Listo. Está fuera del sílabo en este punto. No vale la pena introducirnos al tema de muestras pareadas. Es un tema importantísimo, pero no lo vamos a topar en esta clase. ¿De acuerdo? Avancemos, por favor. Avancemos. Entonces, no se olvide. Primero, el intervalo de confianza se refiere a dos muestras, a la diferencia de medias de dos poblaciones, para lo cual usamos la información de dos muestras de igual o de diferente tamaño. ¿Sí? Por tanto, yo también puedo calcular el tamaño de la muestra a esto, ¿no es cierto? Les puedo dar el ancho del intervalo y pedirles el tamaño de la muestra. Ahora, como son dos muestras, la muestra de X y la muestra de Y, realmente se pide dos tamaños, ¿no? Lo más usual es asumir que las muestras son del mismo tamaño. Por tanto, nx igual a ny igual a n, y se calcula un solo tamaño de muestra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estuvo claro? Recuerden el concepto de lo que hicimos con la media, de lo que hicimos con la proporción. A veces que uno va a querer un ancho de intervalo determinado y para eso tiene que diseñar la prueba. El diseño de la prueba implica calcular el tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra debíamos tener sigma, y si no tenemos sigma, tenemos que ver S de muestras previas, y si no tenemos S de muestras previas, asumimos un rango y dividimos para 4. Eso para cada una, para X y para Y. ¿Sí? Pero adicionalmente, como X y Y tienen cada uno una muestra, para no tener dos incógnitas, asumimos que NX es igual a NY. Eso en estadística se llama diseño equilibrado. ¿Qué implica el diseño equilibrado? Que todas las muestras de mi experimento tienen el mismo tamaño. Este concepto que les estoy transmitiendo ahorita lo vamos a topar de nuevo en diseño experimental. ¿Sí? Muchos conceptos nuevos van apareciendo, ¿no? Verán que les estoy diciendo. Recuerden, mis queridos guaguas, yo hablo, no apunto, no paso diapositivas, pero todo lo que digo es materia, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas antes de seguir, por favor? Listo, recuerden una vez más, recuerden, mis queridos guaguas, hemos visto diferencia de medias para muestras grandes. Y de la misma manera que vimos para la media, pues correspondería conversar de la diferencia de medias para muestras pequeñas, ¿verdad? Creo que empieza a aparecer por ahí el hecho de que si la población es normal, tengo que usar alguna forma de la distribución T. Es verdad, eso van a consultar ustedes. ¿Cómo hago intervalos de confianza para diferencia de medias en muestras pequeñas? ¿Sí? ¿Cómo hago intervalos de confianza para diferencia de medias en muestras pequeñas? Spoiler, tengo que verificar normalidad de cada muestra para poder usar la distribución T.
Desafío en esta consulta. ¿Cómo calculo el tamaño de la muestra cuando son muestras pequeñas? Porque el grado de libertad también depende del tamaño de la muestra. Se las dejo para que ustedes vayan a revisar esto. Lo mismo que hemos visto ahorita para muestras grandes, para muestras pequeñas. ¿Ok? Como hago intervalos para muestras pequeñas. ¿Preguntas, por favor? Además, a ver, el además sí está bien. Mis queridos jóvenes, pensemos en esto. A ver, pensemos en esto. Como estoy con la cabeza con ese ejemplo de la Coca-Cola, digan ustedes, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes prefieren Pepsi? Rapidito. ¿A nadie le gusta la Pepsi? Ya, ok, vamos a ver. Listo. 2 personas de 44, bárbaro. 3 de 44. Ok, pues está bien. 3 de 44. Verán que de los 44 que están, la diferencia quiere decir que 41 prefieren Coca, se supone, ¿no? 3 de 44. ¿Cuántos de ustedes prefieren Coca? Ya. 14 de 44, 15 de disque 44, debería sumarme 44, ¿no? Eso es lo triste de que no todos participen. Si se fijan, las personas que acaban de levantar la mano son 15, no son de 44. Fíjense ustedes, solo quiero comparar. Profe, y a los que no nos gusta la cola. No importa. Para el ejemplo, está muy bien, niña, pero aquí yo no te pregunté si te gusta la cola, te pregunté cuál prefieres. Si te das cuenta la diferencia en la pregunta, ¿sí? ¿Quién eras? ¿Quién eras? A ver, ¿quién eras? A ver. ¿Yo quién? Es que todos están alzadas las manos. Amanda, Inge, yo. Hola, Amanda. Claro, una cosa es preguntarte si te gusta o no la cola y otra es preguntarte cuál prefieres. ¿No es cierto? Sí. ¿Verdad? Fíjense una cosa, ¿no? Bien dicen por ahí, suelen decir que al que no le gusta la sopa le dan doble plato, pero no tiene nada que ver. Pero el punto es este, ¿no? ¿Sí? Ahorita yo solo quería llegar a esto. Digamos que yo conversé con 18 de ustedes. Ya ahorita no quiero que levanten la mano. Ya no quiero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y de 18 encuestados de ustedes, ¿sí? 3 me dijeron que les gusta Pepsi y 15 me dijeron que les gusta Coca-Cola. ¿No es cierto? Fíjense una cosa. 0,17, 0,167, ¿no es cierto? 0,833. ¿Verdad? X, Y. A mí no me interesa evaluar la proporción de ustedes que les gusta la Coca-Cola o la proporción de ustedes a los que les gusta la Pepsi, sino que me interesa saber cuál de las dos es preferida. ¿No es cierto? Diferencia de proporciones. ¿Sí? Entonces, nuevamente ustedes estarán claros que el parámetro poblacional es P de X menos P de Y. ¿No es cierto? Y que el estadístico muestral que me va a permitir explorar esta relación es P techito de X y P techito de Y. Si ustedes a estas alturas ya empezaron a encontrarle la lógica de intervalos, quiere decir que me están entendiendo. ¿Sí? La diferencia de proporciones sirve para lo que les acabo de decir. ¿Cuál tiene mayor preferencia?
La Pepsi o la Coca, ha de ser la que tenga mayor proporción, ¿verdad? Con la misma lógica con que busmeamos la diferencia de medias, la diferencia de proporciones sirve para eso. ¿Cuál es la diferencia de puntos porcentuales entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz? Con este ejemplo hace un año me fue súper bien porque se entendió el concepto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién va a ganar? Aquel que tenga mayor proporción. No importaba el valor, sino solo la diferencia. Ese es el concepto, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entre NetLife y CNT, ¿cuál tiene una proporción de fallas menor? Diferencia de proporciones, ¿sí o no? También aplica teorema del límite central y también es objeto de su consulta. Doménica me dijo, otra consulta. Les voy ganando 2 consultas, o mejor dicho, una consulta con 2 temas. Intervalos para diferencia de medias en muestras pequeñas e intervalos para diferencia de proporciones. ¿De acuerdo? Spoiler adicional. Cuando se hace diferencia de proporciones, también aplica una corrección similar a la de Agresti-Cole, conocida como Agresti-Cafo. Por ahí la han de encontrar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? ¿Y por qué hago esto? Ya les mando, porque la dinámica es la misma de todos estos intervalos. Medias, muestras grandes, medias, muestras pequeñas. Diferencia de media, muestras grandes, muestras pequeñas. Proporciones, diferencias de proporciones. La lógica y la dinámica es la misma, simplemente cambio el concepto y es por eso que les estoy planteando 2 como consulta. Pero se dan cuenta que aún no hemos hablado de la varianza. Así que intervalos de confianza para la varianza. Tranquilos, nos faltan solo 2. La varianza y otro más que tiene que ver con la varianza. 2 hitos nos faltan, ¿de acuerdo? Muy sencillo, mis queridos jóvenes. La varianza como buen parámetro poblacional también debe ser estimada y la estimación también puede hacerse por intervalos. Y una vez más, si voy a estimar el intervalo de confianza para la varianza, debo encontrar o debo tener claro cuál es la distribución muestral de la varianza, ¿no es cierto? Ya sabemos que la distribución de la media es Z o es T, dependiendo del tamaño de la muestra. Y esas mismas distribuciones son para la diferencia de medias. Y Z es la distribución para la diferencia de proporciones. ¿Cuál es la distribución para la varianza? Aquí el razonamiento es un poco más complicado que hacer combinaciones lineales, pero lo que les puedo decir, mis queridos jóvenes, es que la distribución muestral de la varianza, la distribución muestral de S cuadrado, porque es la varianza muestral, ¿no? No sé, como chi cuadrado. Ah, sí le conocen también, ¿verdad? El ingeniero máster de las matemáticas, Fernando Araque, sí les vio, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí me voy a tomar la libertad, mis queridos jóvenes, voy a cometer el error de usar otra nomenclatura para el grado de libertad, y eso me pasa simplemente por no digitar con editor de ecuaciones la función. Esa es la distribución chi cuadrado, mis queridos guaguas. Esta es la función de densidad de chi cuadrado. ¿Sí?
Nuevamente, son unas funciones matemáticas feas, ¿no es cierto? Feas, feas. Cuando yo converso de estos temas con Fernando, cuando tratamos de hacer el enlace para empalmar los sílabos, yo siempre le quedo viendo con cara de, ¿qué es eso? Claro, él es matemático, entiende la estadística desde el lenguaje matemático, ¿no es cierto? No desde el lenguaje de la ingeniería química, cada quien el lenguaje de su formación, ¿verdad? Y claro, lo único que les puedo decir es que aquí K representa el grado de libertad, que el día de ayer le dimos el símbolo de nu, ¿sí? K en esa ecuación es el grado de libertad, y una vez más les voy a decir lo mismo que ayer, así a la ecuación no le vamos a usar. Yo no puedo, supongo que ustedes tampoco, y si alguien puede que me enseñe en una tutoría, en serio. Me he olvidado, les dije ayer, ¿no es cierto? Lo ratifico, ¿ok? Entonces, mis queridos jóvenes, les estoy poniendo esto solo para conocimiento. Lo siguiente que me parece importante comentarles es una cosa muy interesante, ¿sí? Creo que ya lo dije, chi cuadrado también es una distribución que depende de el grado de libertad. Por tanto, no es una sola, es una familia de distribuciones, ¿no es cierto? Su forma depende del grado de libertad. Y segundo, y súper importante, observen el dominio de función. Ya no es una distribución simétrica alrededor del cero, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Es una función cuyo dominio empieza en cero y se va al infinito. Ya no es de menos a más infinito, es de cero a infinito. Entonces, mis queridos jóvenes, la distribución chi cuadrado fue desarrollada por un señor llamado Carl Pearson. En otras ocasiones he hablado de él, ¿quién se acuerda? Debo dejar de contar anécdotas si se les resbala, pues guaguas. Ayer mientras contaba el... A ver, Jorge, ¿de dónde salió Carl Pearson? Fue ayer cuando estaba hablando sobre la TED Student. Correcto. Ayer les dije que Student fue apoyado en la parte matemática por Carl Pearson para desarrollar la distribución T. Pero Carl Pearson, que era un agrónomo, ¿sí? O el equivalente a un agrónomo, él estudiaba temas no geobotánicos, relacionados con la química y el crecimiento de las plantas, ¿sí? A Carl Pearson no le interesaban las muestras pequeñas como a Student. ¿Por qué? Porque Carl Pearson tenía muestras de sobra, él no tenía que sacar no tenía que esforzarse mucho, porque él no tenía que muestrear cervezas, sino plantas, ¿sí? Por tanto, a él las muestras pequeñas no le interesaban, a pesar de eso le ayudó a William Gosset a desarrollar su distribución. Carl Pearson hizo otros aportes importantísimos a la estadística. Uno de ellos es la distribución chi cuadrado, ¿sí? La distribución chi cuadrado es la distribución muestral de S cuadrado. ¿De acuerdo? Y así el mundo de la farándula de los estadísticos, ¿sí? Hay unas cosas bien interesantes. Bueno, en fin. Les voy a pasar un libro muy bonito que tengo en digital que habla de la biografía, obras, milagros, relaciones, escándalos maritales entre los estadísticos del siglo pasado. ¿En serio? ¿Sí? Un relajo. Los estadísticos y los físicos del siglo XX eran como ver ahora los programas de farándula, más o menos desde ese libro, pero hace 100 años, ¿no es cierto? Porque hace 100 años los físicos tenían el estatus de rockstars, ¿sí? No, en serio les digo, si no pregúntense del Congreso Solvay, ¿no? Verán que digo rockstars, ¿no? Nada de reggaetón, nada de concierto de conejito malo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Las redes están vueltas locas por esa vaina, qué desgracia. En fin, volvamos a esto, por favor. Vamos acá. Carl Pearson entonces desarrolló esta distribución, mis queridos guaguas, y podemos echarle un vistazo de acuerdo con lo que les acabo de señalar.
Recuerden, K en esta fórmula es grado de libertad, el mismo grado de libertad que vimos ayer. Esta curvita les va a decir mucho de lo que estamos hablando. Esta es la función chi cuadrado, más bien dicho, esta es la familia chi cuadrado hasta un grado de libertad igual a 5. ¿Sí? Observen ustedes, una muestra de tamaño 2, o sea, un grado de libertad igual a 1, tiene mucho de exponencial la distribución, ¿no? La negra, ¿no? ¿Sí? Fíjense con k igual a 2, la forma que tiene, y con k igual a 3 pasa algo interesante con esta función. Nace o empieza a nacer del origen. Y fíjense ustedes la forma completamente asimétrica. Nace en el origen completamente asimétrica. Pero en la medida en que empieza a crecer, mis estimadas y estimados guaguas, en la medida en que empieza a crecer el grado de libertad, o sea, el tamaño de la muestra, bueno, la curva nunca se va a soltar, nunca va a soltar el anclaje que tiene en el origen, pero empieza a tomar forma acampanada. Para una muestra más grande, la curva empieza a tener esta forma. ¿Sí? Y en la medida en que la muestra es más grande, más se parece a la normal. Pero nunca, jamás va a ser exactamente normal por la simple razón de que nace en 0 y que tiene un dominio acotado a la izquierda. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero esta es la distribución chi cuadrado. Ahora uno se preguntará, ajá, ¿y como cuál viene siendo la fórmula del estadístico, no? Porque nosotros hemos visto que los estadísticos tienen fórmula. En otras palabras, lo que quiero decir es esto. En el eje de las X ya no va Z, ya no va T, ya no va X media menos Y media, ya no va pequechito. Va uy, me salió horrible la segunda. Es que lo estoy haciendo mal. Parece K. Más fácil es así directamente. Este símbolo representa a la variable chi cuadrado. En X va chi cuadrado, mis queridos guaguas. En X va chi cuadrado. ¿Sí? Así como yo tenía cuando usaba la distribución normal Z, y tenía para calcular Z con la fórmula de estandarización, ¿se acuerdan? Yo también tengo que estandarizar la variable aleatoria en términos de chi cuadrado. En otras palabras, debo tener una fórmula que me permita calcular chi cuadrado. Esa fórmula, mis queridos jóvenes, es esta. Por eso depende la forma de la curva y por tanto el estadístico del grado de libertad. N-1, como ustedes bien saben, es el grado de libertad, ¿verdad? Recuerden, hay una cosa súper importante que entender aquí. Es asimétrica. Lo que quiere decir es que esa igualdad de que z de alfa es igual a menos 1 menos z de 1 menos alfa, aquí ya no aplica. Aunque sí aplica la notación chi cuadrado de alfa. Observen esto. Aquí tengo ante sus ojitos un esquema de una distribución chi cuadrada. Con cualquier grado de libertad, da lo mismo. ¿Sí? El concepto es el mismo, mis queridos jóvenes. Chi cuadrado de alfa sobre 2 es el valor de chi cuadrado que deja a la derecha alfa sobre 2. ¿No es cierto? Yo puedo definir el valor de chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2
Es el valor de chi cuadrado que me deja a la derecha 1 menos alfa sobre 2. Pero como la función ya no es simétrica, yo ya no puedo decir que hay una relación matemática entre los dos. En otras palabras, el 1 ya no es el negativo del otro. El 1 ya no es el negativo del otro. ¿No es cierto? De lo que estamos viendo, siempre chi cuadrado de alfa sobre 2, perdón, todos los valores de chi cuadrado van a ser positivos. Ya no existen valores negativos como z y t. Y siempre chi cuadrado de alfa sobre 2 va a ser mayor a chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2. ¿No es cierto? Fácil de entender, solo viendo el gráfico. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? En estos 10 minutos les voy a rematar la fórmula para el intervalo de confianza. Los guaguas, con esta particularidad, nosotros podemos describir algo muy sencillo. Observen, por favor. Es 1 menos alfa. Esta área que es igual. Es la probabilidad de que chi cuadrado se encuentre en este intervalo, ¿sí o no? 1 menos alfa es la probabilidad de que el chi cuadrado que yo saque caiga dentro de este intervalo, ¿verdad? ¿Sí? En otras palabras, en otras palabras les acabo de decir esto. 1 menos alfa es igual a la probabilidad de que el estadístico caiga en ese intervalo. ¿Sí? ¿Cuál estadístico? Chi cuadrado. ¿Cómo lo calculo? N menos 1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con lo que está escrito aquí, por favor? Como yo quiero construir un intervalo de confianza para este joven de aquí, voy a tomar la desigualdad que está dentro, única y exclusivamente esta desigualdad que está dentro, y la voy a reacomodar para que sigma cuadrado quede arriba y solita. Ahí escribo un intervalo, pues. ¿No es cierto? Puedo tomar la parte matemática de este negocio, mis queridos jóvenes, y reacomodar lo que queda ahí adentro, y me va a quedar esto. Les invito a que prueben sus habilidades operando desigualdades matemáticas para verificar que lo que está hecho aquí adentro es correcto. ¿Sí? Fíjense ustedes, yo solo reacomodé la desigualdad para que sigma cuadrado quede arriba, ¿no? Recuerden ustedes, operación de inecuaciones, así les decíamos, desigualdades, ¿no es cierto? Observen con atención. Y es precisamente lo que me quedó aquí adentro. Esta parte de aquí. Esta partecita de aquí. Es el intervalo de confianza para la varianza a un nivel de confianza establecido. En otras palabras, mis queridos guaguas, el intervalo de confianza para la varianza, fórmula. ¿Sí? Obsérvese que como chi cuadrado de alfa sobre 2 es mayor, es más grande que chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2, este cociente es más pequeño que el de la derecha y por tanto los signos están bien. ¿Sí? Cuando uno presenta así las herramientas de estadística, siempre tiene que caer en cuenta de un tema que es muy importante. ¿Sí? Los supuestos en los que operan las herramientas.
Recuerden que la distribución T opera con muestras pequeñas que provienen de una población normal. Chi cuadrado opera con muestras que provienen de una población normal. No importa el tamaño de la muestra. ¿Sí? Chi cuadrado opera con muestras que provienen de una población normal sin importar el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Puede ser muestra grande o pequeña, a chi cuadrado siempre hay que verificar la normalidad de los datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mis queridos jóvenes, así a manera de tiritos al gol, ¿verdad? Pues hablemos de este ejemplo para entender mejor su uso, aunque ya se acaba la clase. Estoy contento porque ya estamos llegando al final de intervalos de confianza, nos falta un solo intervalo y pasamos a pruebas de hipótesis. Ahí estamos. Tengo alguna fijación con muestras de tamaño 15. Cambiémosle, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí. Cambiémosle por aquí este. Ahí no, dejemos nomás. Trabajemos nomás. La fórmula aquí no es nada del otro mundo. La segunda pregunta tiene dificultad. ¿Cómo calculo el tamaño de muestra cuando quiero diseñar una prueba para calcular intervalos de varianzas? ¿Sí? Spoiler, por prueba y error. Lo mismo que en el tamaño de la muestra para diferencia de medias de muestras pequeñas. El tamaño de la muestra se calcula por prueba y error. ¿Sí? Claro, yo les estoy poniendo esto para que ustedes vayan, se topen con la dificultad y me pregunten, ¿no? Porque si yo les pongo esto y nadie me pregunta, voy a asumir que lo resolvieron exitosamente. ¿Sí? Recuerden, chi cuadrado se utiliza independientemente del tamaño de la muestra, previa verificación de la normalidad. ¿Sí? Claro, y a estas alturas del partido parece que la estadística ya se volvió un reguero de fórmulas, ¿no? Sí, hay algunas fórmulas, pero si ustedes entienden el concepto de distribución muestral, ustedes solitos pueden deducir la fórmula sin necesidad de tener un formulario. Ojo, nadie les prohíbe tener un formulario. Pero yo siempre he pensado que tener un formulario es sinónimo de no entender un tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fórmulas, cuando no se entienden, se memorizan. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? Intervalos de confianza para la varianza. Nos falta un hito del que sí hay que hablar directamente y en primera persona, de lo cual hemos de hablar lunes. Mis queridos jóvenes, la prueba va a ser entre jueves, viernes y sábado, en un día y horario aún por definirse. ¿De acuerdo? Y va a ir hasta intervalos de confianza. Eso quiere decir que ya les debo liberar la tarea en el aula virtual. Eso voy a hacer el día de mañana. ¿Preguntas, por favor? Dije una pregunta, es fuera de este tema. ¿Ya tomó ¿cómo se llama? La asistencia? Ah, no, gracias. Tengo 2 minutos que me sirven para eso. Casi me olvido de nuevo, ya me olvidé en el otro curso. Me tocó ponerles la asistencia a todos, pero te agradezco y lo tenía listo, ¿no? Catherine Alexandra. Presente. Ya se ha ido. Dayana Damaris. Presente, Inge. Jorge David.
Presente. Alejandro Sebastián. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Ricardo Emilio. Presente, Jem. Amanda Michelle. Presente. Sebastián Eduardo. Presente. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Iliana, ya no hay. Analía del Pilar. Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Ok. Analía del Pilar, pregunté hace rato a Nibola. Víctor Andrés. Jem, aquí estoy. Mi computadora se apagó y me moví al teléfono. Víctor Andrés. Yulisa Elizabeth. Presente, Inge. Pamela Belén. Presente, Inge. Randy Ariel. Presente, Inge. Marco Charles. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente. Ana Michelle. Emily Paola. Presente. Ana Belén. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Anthony David. Presente, Jim. Michael Anthony. Presente. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Kevin Sebastián. Presente, Jem. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisset. Presente. Denis Alexis. Marco Efraín. Presente. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Omar. Presente. María José. José David. Presente. Silvia Carolina. Si ya contestaron, pueden salir. Marlon Jefferson. Presente. Jocelyn Vanessa. Presente. Marco Josué. Marcos Josué. Presente, Jem. Steve Paul. Presente. Karina Janet. Presente. Brian Alexander. Presente. Vanessa Monserrat. Presente. Carol Catherine. Presente. Clarence David. Presente. Stephanie Carolina. Presente. ¿Dónde andas? Jefferson Hernán. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Presente, profe. Martín Alejandro y Doménica Estefanía. Presente, Jem. Disculpe, Martín dijo que ya se había retirado. Muchas gracias. Debo actualizar la lista, pero mientras... Debo actualizar. Te agradezco. Listo. Que tengan muy buena tarde. Les agradezco. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Jem. Hasta luego. Gracias, Jem.